Bienvenidos a la tarde, ¿cómo les va? Tenemos todas las miradas concentradas en esta conferencia de prensa que por primera vez va a dar Diego Lagomarsino. Más temprano hizo su aparición pública el abogado, el doctor Rusconi, que va a representar los intereses de Diego Lagomarsino, que anuncia oficialmente una conferencia de prensa para las 15:30 donde vamos a estar en vivo. Desde su propio estudio, ¿no? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a explicar? Un poco su abogado ya lo adelantó en relación a cuándo fue al departamento, para qué lo hizo, qué vínculo existía entre ellos, pero ¿cuántas cosas más va a tener que explicar Diego Lagomarsino? Hay mucha información extraoficial respecto de su verdadero rol en esta historia, o el presunto verdadero rol en esta historia, el dinero que cobraba en la fiscalía, el dinero que gastaba en su vida personal, más allá de sus capacidades que obviamente lo han convertido en ese rubro, evidentemente en una persona exitosa. Pero la jueza quiere saber más, y sobre todo la fiscal quiere saber más, respecto de las últimas charlas que tuvo con el fiscal, el doctor Alberto Nisman. Bueno, de hecho la jueza le recomendó a la fiscal, no para poner en duda hasta ahora su accionar, sino más bien para respaldar esta investigación, varias medidas de prueba suplementarias para, por ejemplo, poder determinar cierta falla técnica que aparentemente saltó en las cámaras de seguridad del edificio Le Parc, porque hay una salida que ya está prácticamente descartada de Diego Lagomarsino del edificio, como que hubiera salido el lunes, pero ahí aparentemente se debe a que efectivamente hubo una falla técnica, de modo que hay que revisar perfectamente esas cámaras, porque de ahí puede surgir información muy importante. Fíjense, y después lo vamos a hablar con especialistas, que una vez más se pierde la posibilidad de confirmar el 100% en cada una de las pericias que se llevan adelante. O sea, si falló en algún momento, si hubo un salto, no sabemos de qué calidad o de cuánto tiempo, en las cámaras de seguridad del edificio, es un punto más para poner o no poder corroborar en el 100% de los casos que efectivamente un hecho sucedió. Así como no se encontró pólvora en la mano del fiscal, así como se está relativizando el resultado de cada una de las pericias, esta también podría entrar en ese cono de sombras, lo que dificulta obviamente lo que la sociedad está esperando como respuesta, que son respuestas contundentes. Claro está que hay que esperar otros resultados, sí, que duran 20 o 30 días donde se espera tener alguna precisión respecto de lo que pasó, sí, que realmente es lo primero que hay que saber. Y mientras tanto, tener en cuenta que lo que se suspendió es el entrecruzamiento y el análisis de las llamadas que había ordenado, digo bien, la fiscal Fein, porque Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, va a poner peritos de parte y hasta tanto estén determinados quiénes van a ser los especialistas que puedan acompañar esas pericias, esas en particular van a estar suspendidas. La del entrecruzamiento de llamadas y también todo lo que tiene que ver con el análisis más tecnológico que requiere esta investigación. Tengan en cuenta que ayer encontraron 2 pendrives. Dentro de una caja de seguridad, había 2 finalmente, 2 cajas de seguridad dentro del departamento de Nisman, una a la vista, de donde la familia retiró una importante suma de dinero, entre otras cosas, y del departamento algunos efectos personales. La investigación retiró documentación que estaba en otra caja de seguridad, en uno de los vestidores del departamento, y 2 pendrives que tienen un código de seguridad, ¿sí? Al que no se puede acceder fácilmente. Pero Lagomarsino tal vez lo sepa. Puede que Lagomarsino juegue también en esta historia. Por eso leía hoy entre varios medios encriptado, ¿no? Sí, que había consultado que le sirve más en este punto a la justicia tener a Lagomarsino como testigo que tenerlo como imputado en la causa concretamente del crimen de Nisman. En mientras tanto, si es que efectivamente fue un crimen, hasta que encuentren finalmente las pruebas que ratifiquen si se suicidó o si fue un crimen, y en todo caso, si se suicidó, si lo hizo por voluntad propia, hay que esperar. Y sí. Es un mientras tanto, es un veremos en el que también está la justicia, no solamente la sociedad, para ver el rol que pudo haber jugado cada uno de los actores que por ahora están involucrados en esta historia. Y sinceramente el más cercano, por la sencilla razón de que fue el último que lo vio con vida, es Diego Lagomarsino. Quien más preguntas podría responder es Diego Lagomarsino, no solamente frente a la fiscal, sino frente a la opinión pública. Esto segundo lo va a hacer esta tarde, se lo dijimos al principio de este programa. A las 3:30 de la tarde todos los argentinos vamos a tener la oportunidad de ver y de escuchar a Diego Lagomarsino, que ganaba 40.000 pesos en la fiscalía, donde trabajaba con Nisman como monotributista, pero que, según dicen extraoficialmente, tiene solamente en tarjetas de crédito gastos por aproximadamente el doble de lo que facturaba solamente en la fiscalía. Claro, y no solamente no era el único trabajo que tenía, también claro, hay que decirlo. Sí, y no es solamente un dato que habla en tal caso de su perfil. Es un dato que, como es el personaje hasta el momento,
último que presuntamente vio con vida a Nisman, entonces es que vale la pena saber hasta el último de los detalles privados de la vida de este hombre. ¿Quién es? ¿A qué respondía? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo se ganaba la plata? Si tenía o no tenía acceso a la investigación de Nisman, si fue Nisman quien le pidió que encripte esa información porque tenía miedo de ser hackeado. ¿Lo hackeó el propio Lagomarsino? Bueno, todas esas preguntas seguramente tenga que dar alguna de ellas respuesta ante la justicia. A su favor hay que decir que siempre se ajustó a derecho y que cuando por algunas horas la Fiscalía tuvo preocupación sobre su paradero, no bien vio por televisión y por los medios de comunicación, no solamente por televisión, sino por todos los medios, la preocupación de la Fiscalía, que lo dijo en un comunicado, automáticamente se contactó. Siempre que lo llamaron estuvo, y ahora que le están pidiendo explicaciones públicas, no solamente en la Fiscalía, también lo va a hacer en algunos minutos. Después de la conferencia podremos saber si nos conforman esas explicaciones o no. Esa conferencia de prensa va a ser en el despacho de su abogado, el abogado Rusconi, que hoy más temprano decía esto a modo de anticipo. Ya vamos a repasar la rueda de prensa espontánea que generó la aparición pública de este también ahora personaje que se suma a la investigación por lo que le pasó al fiscal Nisman. Habló en la puerta de su despacho y empezó a ser como un anticipo de lo que seguramente va a ser la conferencia de prensa que dé su propio defendido. Hay cosas que están cantadas, ¿sí?, en la vida de Lagomarsino y en las últimas horas de la vida del fiscal Nisman, algo que él no va a negar y no ha negado ni negará, que estuvo 2 veces en el departamento del doctor Nisman y que fue el último que lo vio con vida, y que el arma con el que aparentemente murió Nisman, porque sinceramente públicamente no hay ninguna confirmación, si hay algún dato o una evidencia lo tiene la Fiscalía, que ordenó la prueba sobre la bala para ratificar si efectivamente se disparó desde el arma que encontraron en el lugar. Había un arma calibre 22 que pertenece a Lagomarsino, había un casquillo que efectivamente pertenece al mismo estilo de bala que había en el cargador de la pistola, pero hasta ahora se cree, se supone, hasta que no llegue la evidencia final, la prueba definitiva, que ese es el arma que mató, o esa es el arma que mató a Nisman, pero la verdad es que no lo podemos confirmar, hasta que no lo confirme la Fiscalía. Claro. Exacto. Y eso lo ubica a Lagomarsino en un lugar por lo menos incómodo, por ahora. ¿Qué es lo que sí se pidió hasta el momento para poder alimentar o respaldar la coartada que tiene el Lagomarsino? Las cámaras de seguridad de la autopista Ilia, del peaje, que efectivamente muestren que son contestes con el relato que hace él respecto del horario que sale de la casa de Nisman y que regresa a su casa. Hay cámaras de seguridad, se ordenaron, se pidieron. Y en el camino también, porque tengo entendido que tomó Panamericana y hay algunos registros también que se graban en Panamericana y por tiempo deberían estar aún. Exactamente. Y por otra parte, identificar a las personas con las que él se topó en el ascensor en el momento de la salida. Razón por la cual dice, no alcancé a despedirme del fiscal Nisman, que casi por primera vez me permite irme del departamento por la puerta delantera, y allí es que yo me topo con algunos vecinos, algunos jóvenes que estaban en el ascensor. Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Y si están dispuestos a respaldar su coartada. Hay que ver si se acuerdan también, ¿no? Ah, también. Siempre lo decimos esto. Si a vos se te sube alguien en el ascensor, yo no sé si lo registrás. De una torre tan enorme. Hora y si no sé. Tal cual. Por ahí nunca aparecerá. Tal cual. Habrá Repasamos lo que decía Rusconi. Dale. Básicamente tuvimos una primera presentación en la causa, aceptamos el cargo. Tuvimos una reunión con la fiscal muy tranquilizadora en el sentido de que todavía, bueno, digamos, no hay una decisión de convocar a declaración indagatoria a nuestro defendido. En todo caso, el único hecho que está bajo materia de investigación y evaluación jurídica es un hecho que fue informado de modo totalmente voluntario por nuestro cliente, por Lagomarsino, que es el hecho de haberle brindado ante un pedido un arma de fuego ¿Por qué dejó que le dio el al arma? señor Nisman. Ustedes aceptan el cargo de cesión ilegal del arma. ¿Por qué Lagomarsino le entregó el arma a Nisman? No aceptamos ningún cargo. Nuestro cliente ha descrito como testigo un hecho que tiene que ver con haber entregado un arma de fuego, que era un arma que él tenía vieja, que funcionaba mal,
Y como luego él va a describir en una conferencia de prensa que está convocada para el día de hoy, básicamente lo hace ante cierta descripción de preocupación por la seguridad, sobre todo la seguridad de sus hijas, que había manifestado el fiscal. Doctor, ¿dónde la imputación entonces, doctor? ¿La defensa cuestiona esa conferencia de prensa? No, nosotros, lo que hago, o sea, si los hechos son como lo describe Lagomarsino, eso no es delito. Entregar un arma de fuego, incluso a una persona que no fuera legítimo usuario de su arma, puede ser una acción típica, pero si esa persona requería el arma de fuego a efecto de defenderse en una situación de riesgo, etcétera, el comportamiento de Lagomarsino puede estar justificado y nosotros creemos que está justificado. ¿Cómo recuerda su defendido el momento en el cual le pide el arma? No, eso lo va a describir él hoy a la tarde. Doctor, esa preocupación Muchas parte de gracias. una advertencia que le hace Chuso respecto de su familia. No. Muchas gracias. Eso es todo. Eso es todo. Lo otro lo va a decir Lagomarsino hoy conmigo a la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minutito en vivo. No, hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Muchas gracias. ¿No puede tener un minutito, Dani, a trabajar en inteligencia? No. Bueno, dejó algunos puntos suspensivos que no podemos dejar más que remarcar nosotros. Lo que Uno nos no ha puede llamado dejar la de pensar, atención. no puede dejar de pensar. ¿Por qué un hombre querría una pistola en un departamento en Puerto Madero para proteger a sus hijas que están en Europa? Lo dijo. La versión de Lagomarsino la dio. Dijo que Nisman tenía miedo que en una situación privada, aleatoria, callejera, algún, entre comillas, fanatiquito y le Pero hiciera ¿por qué algo la a él o a su urgencia si en ese familia? momento no estaba en Argentina, ni estaban en el departamento, ni estaban con él? No sé, son preguntas que me hago, no sé si tienen valor o importancia, ¿no? Las van a tener. Hay que ver qué tiene él para responder. ¿Es para delito o aclarar. no? ¿Cómo Él les dice va? que no, prestar un arma no es delito. Ya hay polémica detrás de eso. Yo te cuento que prestar un arma, dar un arma es un delito. Pero Es ¿qué un pasa? delito. Vamos a hacer contestes qué es lo que ha pasado acá. Yo te cito a vos a declaración testimonial. Vos te autoincriminás. ¿Esa autoincriminación es válida? No. No, ¿por qué? Porque no te relevé del juramento de decir verdad. Entonces vos, por un lado, si vos decías, no, esa arma, decías cualquier cosa, estabas incurriendo en falso testimonio. Entonces se autoincrimina, para mí hay una nulidad de ese delito, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiscal le tomó declaración, se autoincrimina, para mí después tal vez desconocía que se trata de un delito, digamos, él describe una situación. Pero Pero el que una delito persona que trabaja en una es- fiscalía no puede Pero es un delito de desconocerlo. instancia pública. El delito, por más que él se haya inculpado, el delito se lo van a imputar. Bueno, sí, lo pero que es pasa nulo. es que, no, se lo van a imputar, y bien dijo recién el abogado, que podría haber una causa de justificación. Una justificación para evitar un mal mayor. Bueno, lamentablemente sucedió una cosa terrible no esperada, pero el A ver, delito ¿cuál podría está ser la tipificado. justificación? Que él le da Para el evitar arma un para mal evitar mayor. que efectivamente alguien lo ataque. Exactamente. O a Es muy él o a burdo, sus ¿eh? hijas. Bueno, es muy burdo, Pero si él tiene pero es custodia. una, Por pero eso es una que es muy burdo. justificación. Pero fíjense ustedes Tenía, cómo perdón. El delito se tipifica con la entrega, punto. Ahí está tipificado el delito. El código se caracteriza por los verbos, la entrega, ya está. Sí, bueno, el pero no delito está el consumado. derecho penal tiene nulidades. Pero no podés plantear la nulidad, porque él seguramente, después de todo lo que ha sucedido, Vamos a y que ha ponernos dicho que... abogados defensores. Ahora, entonces pero- si uno se pone un abogado defensor, No, pero acuérdense planteás el la caso de nulidad. Mangieri cuando Perfecto, el caso de planteás la- Mangieri se autoincriminó ante la fiscal. Pero planteas la nulidad de esa incriminación, pero él seguramente lo va a decir ahora, y su abogado ya está Seguramente. diciendo lo está diciendo su abogado, Como con causa de lo cual justificación. Alguien deslizó recién que la explicación no es buena o no es lo suficientemente clara, o por lo menos genera muchas dudas, y me interesa. ¿Estaba navegar ahí. relajada en la custodia? Sí, estaba relajada. Totalmente. Eso es evidente. Bueno, de hecho pasaron a disponibilidad a 3 agentes. Ah, sí, por eso Seguro, estaba ¿no? relajado. ¿No andaban las cámaras de seguridad del edificio? Yo digo, el consorcio de propietarios Le Parc empiecen a rever cuál es la medida de seguridad por lo que están pagando fortuna. ¿Pero no andaban Seguramente. siempre o no anduvieron ese día? Perdón. Bueno, eso se va a ver, pero Bueno. a ver, no había elementos que digan cómo salió Qué la buena persona, esa. cómo ingresó, o no andaban ese. Si no andaba ese día, bueno, era un plan macabro. Pero ¿por qué va a pedir él tráeme un arma, una pistola 22? Aparte, fíjense ustedes, ¿falleció al instante cuando se pega el tiro?
Porque yo que sé no lo de este tema, no, una pistola 22 no te mata en forma Pero no lo instantánea. sabemos, no lo sabemos. Y pero la mancha de sangre que había, la abundante mancha de sangre, justifica que no. Pero, a ver, le pregunto a Luis, ¿puede un calibre 22 dejar abundantes manchas de sangre? Pero no creo, todo va a depender de las manchas, dónde están las manchas. En el piso estamos hablando que por gravedad pueden haber salido por el orificio de entrada y entonces por declive del piso va drenando, pero no sé qué cantidad de sangre estamos hablando. Estamos hablando de dos tipos de sangre, del piso o de lo que dicen que es entrar, hay que ver la barriga que el disparo produce. Es entrar en algo muy técnico. Sí, claro. Y que desconocemos además, solo conocemos parcialmente, por eso vamos a tomarlo. Pero normalmente con la la cautela del caso. Sí normalmente la agonía es lenta con una 22. Sí sé, porque lo describieron públicamente, que en el momento la doctora que revisó a Nisman no limpió la sangre que había alrededor de la herida, por lo que no se pudo saber en ese momento si tenía, por ejemplo, la marca del calor, del fuego, del caño en la herida, porque había sangre alrededor de la herida. Eso se supo, lo dijeron ayer. Eso es un signo médico legal, decimos de Puppe-Wergartner se llama, que es cuando queda, pero esto queda más en calibres más grandes. Sí, pero no vemos también que el tipo de bala que lleva la Versa 22 es supersónica, ¿no? Igual me hago una pregunta anterior a todo esto. Sí. El propio Lagomarsino le dice, sí, yo tengo un arma, porque aparentemente fue una especie de herencia de alguna persona cercana, pero no me anda muy bien. ¿Para qué le da un arma? Para defenderse. Que no anda muy bien. Bueno, esas son las contradicciones. Si le dice Nisman, yo tengo miedo, me dijeron que tenga cuidado con mi propia custodia, por eso aprovecho de la relación que tenemos y te pido un arma. Vos tenés un arma, por favor, préstamela. Ay, se me cae esto. Sí, bueno, está bien, yo tengo un arma, pero no me anda muy bien. Y aún así vuelve a su casa y le lleva el arma, sabiendo que no anda bien. Y tenía miedo Nisman de que lo ataquen. A lo mejor él no pide, ¿por qué? O sea, un fiscal que hace una denuncia realmente tan grave como es acusar a una presidenta de la nación, a un ministro, no trata de ver cómo puede hacer con la custodia, no pide que la custodia se la haga gendarmería o policía aeronáutico, policía de seguridad aeroportuaria. Siendo un hombre experimentado. Siendo un hombre, o sea, siendo un fiscal de la nación, no es una persona que uno dice no sabe lo que tiene que hacer. Un llamado telefónico a Berni, o un llamado telefónico a la ministra del Interior, o un llamado telefónico a personas que son, a la presidenta misma. O sea, recordemos que está en una causa tan sensible como causa AMIA, que no vamos a recordar a la gente que nos está mirando lo que es esta causa, pero realmente no les llama a ustedes la atención la custodia relajada, le van a acercar un arma, van 2 veces al lugar, no andan las cámaras, es un montón de circunstancias que encima que decimos, ¿es suicidio o no es suicidio? O sea, la fragancia de la pólvora en la mano no la pudieron encontrar, por lo menos hasta lo que se sabe hasta ahora. No encontramos a ver qué pasó con la sangre que aparece en el cañón, esa sería otra, a ver cómo fue el estampido hacia la pared, para ver si fue aparte de la marca de pólvora. Hay muchas circunstancias que por supuesto acá el perito va a ser mucho más explícito que yo y mucho más facultado para hablar de este tema, pero estas dudas realmente no asume la investigación la jueza después de tener una persona por lo menos para imputar. Esas son todas causas y sigue delegando a la Fiscalía por el 196 del Código Procesal y más aún, le sugiere medidas. Realmente. Ahora, retrotrayéndonos a tu pregunta, muy bien formulada, ¿por qué entrega un arma y él ahora dice que quizás no funcionaba bien? Bueno, esto es quizás una manera de irse un poco del delito, porque sabemos bien que cuando el arma no funciona, por ahí el delito no existe. No existe, hay un fallo de entonces a lo mejor él lo está utilizando como para exculparse de esta situación. Pero el hecho funcionó porque la que produce la muerte, no importa, pero él dice que él pensaba que no funcionaba. Claro. Entonces, si vos te pones el abogado defensor, yo también. Él dice que no funcionaba. Entonces, si vamos a ponerlo en defensor, no es que ponerse en defensor, son preguntas que uno se debe hacer. Pero por eso por ejemplo, si él dice, tenía miedo por sus hijas, si él había dejado a la hija en Barajas, ¿para qué quiere una 22 en el piso 13 del Parque en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires? Porque no sabemos cuándo volvía la hija. Pero esta no estaba con él en ese momento. Una estaba en España y la otra... Pero no estaba con él ahí. Ahí no. La de pero 6 años, tampoco era para ese una 22, momento. si tu hija está en Villa del Parque, ¿cómo la defendés? No, pero vos sabés, vos vas a tomar contacto con tus hijas en algún momento. Digo, obviamente le pide un arma, no para ese día específico. ¿Y pero por qué la urgencia entonces? Bueno, a lo mejor le dijo, ¿por qué no se la compró el lunes?
Son preguntas que me hago, no es que digo, bueno, ¿por qué la quería ese día si la hija, si no había tanta urgencia por defender a las hijas, si no la compró el lunes, por ejemplo? Son preguntas que me hago. Que le haría a Lagomarsino, no sé, qué sé yo. Y yo quiero las cosas ya. Entonces me pongo en el lugar del fiscal que le dijo, tráeme ya, no importa, la voy a usar la semana que viene, dentro de un mes, pero la quiero ya. La tranquilidad de tenerlo ya. Es una respuesta, está bien. Sí. Podría ser una postura. Claro, que no ande bien no significa que no funciona. Claro. Tal vez interpretamos que no ande bien si la capacidad del arma es de 10 disparos, para 10 disparos, capaz que él ha comprobado en su disparo que se trababa o muchas veces tenía problemas, pero no que no andaba. De hecho, en la declaración él dice que le explicó a Nisman, entre comillas, cuál era la maña que tenía la pistola. Es como una cerradura. Exacto. Le explicó. Exacto. Igual. Le explicó. Tiene una maña, ¿ves? Fíjate, no puedo abrir. Mira, levantar y pestillo, tenés razón. Pero disparar, disparaba. Claro. Y disparó. Presuntamente. Porque todavía no está probado. Ahora lo que tenemos también que ver qué pasó con las comunicaciones telefónicas entre Nisman y Lagomarsino, a ver qué pasaba, si había mensajes de texto, cuál es el temor y por qué el temor, qué tipo de amenaza ha recibido, quién le hizo llegar este tipo de amenaza para temer por su vida, porque hablaba mal de la custodia. Eso en particular es un capítulo aparte, porque esa declaración que él le hace supuestamente a la diputada Bullrich, diciendo que además después lo repitió públicamente en las distintas entrevistas, que él sabía que había un ex espía que lo había traicionado y que había ventilado información suya que ni él sabía y de su familia a Irán respecto a sus hijas, nunca menciona quién es. Claro, nunca menciona. ¿Quién es? Bueno, a lo mejor sí se lo mencionó y él no lo quiere decir. Tengamos en cuenta que hay una muerte y seguramente la persona también se está resguardando ciertos datos por temor. Ayer encuentran 2 pendrives encriptados. Sí. Y encuentran una computadora también. Lagomarsino podría ser la llave para entrar a esos pendrives. ¿Eso le da fuerza de negociación? Bueno, sí, con los fiscales se negocia, es cierto. O sea, eso le da fuerza de negociación porque así con cada una de las cosas de Nisman, él es el único que tiene la imaginaria llave para entrar a esa información. Para ir abriendo esas etapas. ¿Y cuál podría ser esa negociación? No sé si es la única persona que puede entrar, porque yo creo que un técnico puede entrar. Una persona especializada... Es muy difícil. Desencriptarlo es muy difícil. Ayer nosotros preguntábamos concretamente qué era encriptar una información en un pendrive y nos explicaban que es como si fuera a idear un alfabeto y solo aquel que lo ideó sabe cómo decodificar eso que armó. ¿Está bien? ¿Es más o menos así? Para explicarlo en criollo. Perfecto. ¿Saben por qué? Les digo, porque no eran 2 pendrives que estaban arriba del escritorio de Nisman. Eran 2 pendrives que Nisman tenía dentro de una de las cajas fuertes, dentro de las cajas de seguridad. Por lo cual tenía también información sensible por la causa de la denuncia que había realizado. Uno supone que tiene ahí información que vale la pena. Y Lagomarsino juega un rol importante para saber qué hay ahí adentro. Pero también tengamos en cuenta que capaz que es una copia y nada más. No sé, y a lo mejor nada que ver, a lo mejor cosas personales. Pero tengamos en cuenta que la denuncia de Nisman no solamente está en lo que él tenía en la casa, seguramente hay muchas más copias. Quizás están en la escribanía. Por eso ya allanó la fiscalía también. Pero la fiscalía, ya lo dijo la abogada Narcella, en las casas que fue abogada de AMIA, dijo concretamente que ella tuvo un contacto con Nisman y que Nisman le había dicho que por temor a que los hackearan tenía dividido en 3 lugares distintos la prueba que permitía conformar esta denuncia contra... Y si él dice 3, hablemos de 10, particionado, claro. Sí. Totalmente. Y estará allí, por ahí parte, como te preguntas vos. Todo puede ser. Pero la verdad es que van a necesitar, para acceder a la información de Nisman, del trabajo de Lagomarsino. De hecho, Lagomarsino, entendemos por el dinero que gana y por el dinero que gasta, es un hombre muy solicitado y muy bien pago porque debe hacer muy bien su trabajo. Seguro. Por lo tanto, el único que podría darle a la fiscalía la llave para acceder a determinada información del doctor Nisman, a la que está investigando el crimen. Pero pero no sería esa la que realmente la fiscalía... Sí, pero esa fiscalía o esa investigación es la que tiene que abrir el archivo. Después, si corresponde a la otra causa, se la tendrá que enviar. Pero en primera instancia es la que tiene que acceder a la información. Ahora está trabajando en esta causa. Exacto. Es la fiscal interviniente. Es muy complicado porque realmente la jueza hubiera reasumido la investigación. ¿Por qué? Porque la fiscalía no creo que tenga todos los medios técnicos para llevar esta causa adelante. Sobre todo que es una causa tan sensible y tan compleja como es la muerte de un fiscal que estaba llevando adelante una causa penal
y en la cual involucraba a la Presidente, a un ministro y por supuesto a otras personas que ya sabemos quiénes son. Por si ustedes recién llegan, les decimos que hoy va a hablar Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino va a hablar, no va a hablar por escrito, lo va a hacer en una conferencia de prensa, todos lo vamos a ver expresarse, dice que va a contestar todas las preguntas, que no tiene nada que ocultar. Estamos en vivo ya en el lugar donde va a hacer esa conferencia de prensa con Janina Álvarez. Hola Guillermo, muy buenas tardes. Una conferencia que estaba prevista para las 15:30. En estos momentos Lagomarsino está reunido con su abogado, el doctor Maximiliano Rusconi, en el mismo edificio, en la avenida Córdoba 838, pero en otra oficina. La verdad que un lugar muy reducido, es donde están ubicados todos los medios de prensa, los reporteros gráficos. Ustedes verán este caos que es cuando todavía no llegaron al lugar ni los abogados, ni el propio Lagomarsino, ni sus custodios, que también obviamente van a estar aquí. Hay 3 sillas preparadas para 2 de sus abogados y para Lagomarsino. Aquí al costado donde yo estoy parada van a estar los custodios, que llegaron minutos antes de las 2 de la tarde con Lagomarsino. Ingresaron rápidamente por la puerta del edificio, el único acceso que tiene el estudio jurídico, y estamos aguardando. Prevista para las 15:30. No se descarta que, teniendo en cuenta la cantidad de medios presentes ya instalados, que comienza algunos minutos antes. Por supuesto que es hoy por hoy la palabra más esperada, es la de Diego Lagomarsino, aquí en vivo, desde el estudio de su abogado, el doctor Maximiliano Rusconi. Yani, ¿hay medios internacionales, por ejemplo, medios iraníes o de otras partes del mundo interesados en lo que él pueda decir? Mira, hay algunos medios internacionales todavía no subieron, no te puedo decir cuáles son las cadenas que están presentes porque ya subió una parte, somos cerca de 50 personas, entre cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos. Están pidiendo que quede una sola persona, un solo cronista, un camarógrafo por medio, claro. Pero bueno, hay muchos canales que tienen varios programas, todos han enviado gente, los reporteros gráficos, los cronistas de radio, mucha gente que todavía no subió, que están en la planta baja y un lugar súper reducido donde estamos trabajando. Así que bueno, trataremos de llevar lo más importante, que es la palabra. Por un lado, bueno, obviamente de Diego Lagomarsino, y todos a suponer que va a hablar, que no va a ser solamente su abogado quien se dirija a los periodistas. Va a ser muy difícil preguntar también en este contexto, así que hay muchísima expectativa aquí en la avenida Córdoba, en el centro porteño, esta conferencia que ya fue anunciada desde la mañana, y bueno, una cantidad importantísima de medios, los medios nacionales absolutamente todos aquí ya ubicados, y sigue subiendo gente. A mi derecha van a estar ubicados, como te decía, los custodios de Diego Lagomarsino, efectivos de Gendarmería que lo están custodiando, y su abogado, además de todos los empleados. Es un estudio importante de abogados con muchos empleados, están todos aquí en el lugar, y bueno, y verás cómo hacia el balcón exterior, que a pesar de que todavía llueve en la ciudad de Buenos Aires, algunos colegas también fueron ubicados allí, porque es imposible poder estar todos aquí en este reducto que no tiene más de 4 metros por 4. Bueno, que te sea leve, Yani, ¿qué te puedo decir? En esa cobertura que obviamente concentra mucha ansiedad y mucha expectativa, y son un montón de periodistas, y bueno, no va a ser fácil meter bocado allí, pero lo más importante va a ser escuchar. Sí, lo que decíamos recién, ¿no? Porque bueno, esta semejante conferencia, sabiendo de las repercusiones que tiene de haber ubicado otro lugar, posiblemente algún salón de un hotel, donde bueno, se pueda trabajar, inclusive la seguridad de Lagomarsino también pueda estar más cómoda y más distante. Va a estar prácticamente, bueno, todos acá encima y literalmente amontonados, pero bueno, lo importante es escuchar la palabra a esta altura de la causa, lo que pueda decir Lagomarsino en cuanto a por qué prestó el arma. Recordemos que hay una causa que está imputado por haberle prestado este arma al doctor Nisman. El abogado habló hoy más temprano en la puerta de la Fiscalía, Melina Guillermo, lo estuvimos escuchando. Vamos a ver si da algún detalle más o amplía algo de lo que ya dijo, o simplemente va a ser la palabra de Lagomarsino sin preguntas, o bien se va a poder preguntar. El tema es que si se puede preguntar, no hubo ningún listado, así que será un igual en ese caos. espacio, ¿sabes cómo preguntás igual? Yo creo de ahí que no se puede escapar Lagomarsino.
a veces guardar un minuto de silencio y que él pueda decir primero lo que tenga que decir y a partir de hoy, bueno, ver cuáles son las preguntas más importantes. Creo que la prioridad es escuchar su palabra, porque Sí. hasta ahora nadie le conoce la voz a Lagomarsino y me parece que a veces cuando hay tantos cronistas es preferible esperar que hable él, a ver cómo avanza, qué dice, cuáles son sus primeras palabras y después sí observar sus gestos, observar lo que dice su abogado también y en base a eso poder tratar de preguntar. Haremos todo lo posible, se los prometo. Sí, ya lo creemos. Por lo menos ya estoy ubicada al ladito. Sí, estás muy pegada, estás en un lugar me sacan, estoy privilegiado. bárbara. Y mirá, todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, Yani, gracias, volvemos ni bien vos lo requieras luego. y aparezca algo de movimiento allí, ¿eh? Hasta luego. Chau. Gran pregunta es saber quién es en realidad Diego Lagomarsino. ¿Es solamente un experto en informática o es algo más? ¿Tiene otros vínculos o tuvo otros vínculos con los servicios de inteligencia? ¿Era en realidad un infiltrado dentro del mundo Nisman? ¿Un infiltrado al que Nisman le tenía mucha confianza? ¿Tenían una relación de amistad? Y se pregunta Marta Pose, la polaca, experimentada periodista policial en Twitter. Si fuera suicidio, ¿por qué el fiscal incriminaría de ese modo a su amigo usando su arma? Una pregunta interesante, entre otras tantas que van apareciendo por Twitter, ¿no? Bueno, pero tal vez en sí mismo, y por ahí acá el perito Lavarría nos pueda responder, pueda leerse como un mensaje en sí mismo. Porque digo, en todo suicidio, en toda autoeliminación, de alguna manera u otra se deja un mensaje. Se trata de dejar un mensaje. Sí, o escrito o simbólico. Sí, a veces, no siempre. No siempre hay un mensaje ni está preparado. Podría haberse quitado la vida de otra manera. Se quitó la vida con el arma de Lagomarsino. Pero no siempre tiene que dejar un mensaje. Eso es importante tenerlo. Decir, hay un mensaje o un mensaje escrito, un recado póstumo que se llama. No es una tablita que decíamos nosotros. Hay recado, es suicidio, no hay recado, es homicidio. No, para nada. Puede, incluso está en el ánimo del sujeto también. Hay predisposiciones en la mecánica suicida, pero no todos tienen que estar, digamos, pasando por un momento depresivo, y está el sujeto que llega a su casa, ve una situación, desborda, mata a todos y se mata a él. Hay expertos en gendarmería, psicólogos, que hacen la autopsia psicológica. Sí. O sea, que esta autopsia psicológica con lo que nos puede decir los pasos previos que él estaba llevando, venirse antes de Europa, pedir, por ejemplo, a la mucama que realice tal o cual actividad, presentar una denuncia, preparar la ropa si iba a ir al otro día a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Hay que ver si todo eso sucedió y eso lo hacen los expertos de gendarmería. Por eso que yo no sé todavía si no se les ha requerido que presten esa informes sobre eso. Inclusive la Comisión de Fiscales ha expresado que realmente no tenía la personalidad y que por los últimos tiempos que tuvieron contacto con él de ninguna manera hacía suponer. Por eso pidieron ser querellantes y no les permitieron ser querellantes en la causa. Qué misterio igual la mente humana. O la barría. Claro, totalmente. Es un aspecto criminológico terrible. Con referencia a lo que vos decías de usar el arma de la persona, él puede haber tenido una circunstancia personal de alguna situación conflictiva con Lagomarsino, pero al día siguiente tenía algo mucho más importante, que era comunicar esto en el Congreso. Con lo cual, creo que una persona de la talla del fiscal hubiera dejado de lado situaciones personales que lo hubieran llevado a matarse. Pero eso, discúlpeme, Liliana, eso es una apreciación personal, bajo su estructura psíquica y su visión. Totalmente de acuerdo. ¿Es el desborde emocional para provocar el suicidio? Absolutamente. Es muy difícil medirlo. También me pregunto, ya tenía un arma, tenía miedo. ¿Y si fue un accidente? ¿Y qué estaba haciendo con el arma? Y bueno, jugando, no sé, pero por ahí fue un accidente. ¿Le estaba evaluando, no le estaba revisando? No creo. Es la hipótesis descartada. Es descartada. El accidente está descartado por completo. Es una muerte violenta. Lo que hay que determinar es si fue un suicidio o si fue un homicidio. Y si fue lo primero, ¿qué lo llevó a hacerlo? Teniendo en cuenta que no parecía que esté en esa situación. Las condiciones no estaban dadas. Nunca se sabe. La mente humana es un misterio. Sí. Nunca se sabe. Pero no estaban dadas las condiciones. Acá me parece que me ha pasado intervenir en accidentes con disparos acá. Es como un accidente, un tiro en la frente. Justo en la frente. Porque está
mirando el arma o jugando, algunos chicos limpiando el lamentablemente, agua, o limpiando el arma y sin querer, mirando a ver cómo se ve el cañón, ver cómo se ven las balas. ¡Pum! Sí, pero él conocía de armas, él tenía armas. El disparo es a menos de un centímetro y medio. Por eso estoy diciendo acá el tiro. Claro, ¿Quién va a decir un tiro acá es un accidente? Sí. Bueno, la ubicación... Pero de hecho hay una de las pericias complementarias que se encargó, que tenía que ver con evaluar si él estaba bajo algún tratamiento, si estaba tomando alguna medicación, si alguien estaba haciendo algún seguimiento psicológico o psiquiátrico, y en este sentido, sin violar el secreto profesional, ver si hay algún tipo la obra social de del Poder información. Judicial, que seguramente tanto él como su esposa debían tener, en la calle Lavalle está esta obra social, seguramente si hay un médico tratante. Yo creo que tenían otra obra social. No, tenía su la obra social del Poder Judicial. No, tenía su medical. La obra social del Poder Judicial la tiene que tener, es obligatorio. Sí, eso no significa que uno la use. Hay que ver si la utilizó y hay que ver si hay algún médico que lo está tratando. Y además puede tener un médico particular, no tiene por qué ir a la obra social. Eso va a surgir. Claro, de los histopatológicos. De los histopatológicos va a surgir y va a surgir si en la casa había algún psicotrópico. Eso toxicológico. No, del pool de vísceras. El histopatológico no, porque el histopatológico sería más compatible con el orificio de entrada. Del pool de vísceras, ¿no? Claro. Del pool de vísceras, el toxicológico, sí. De todas maneras, hay 2 teléfonos celulares para peritar, hay una tablet, hay 2 computadoras. Sí. De ahí van a surgir las comunicaciones, y si tenía contacto con algún psicoanalista, psicólogo, psiquiatra, va a surgir inmediatamente. No, es que además no te quepa las duda comunicaciones del fiscal, ¿no? Que dada la magnitud de esta investigación, si algún profesional que lo estaba asesorando. Yo me hubiera contactado inmediatamente. ¿Cómo? ¿No? ¿Hay abandono de personas? Totalmente. ¿No hay abandono de personas? Si había algún médico. Bueno, eso fue muy discutido con el caso de Juan Castro. Tal cual. Muy discutido en ese caso. Qué bueno que fue condenado el psicólogo. Exacto. Fue condenado. Sí. Pero acá... psiquiatra, me parece. Psiquiatra era. Psiquiatra. Pero eran diferentes las situaciones. Un acompañante terapéutico también. Claro, también tenía un acompañante terapéutico. Era otra cosa. Que, bueno, acá era una persona que estaba sujeta a muchas presiones, pero que trabajaba y a lo mejor tenía un terapeuta, como puede tener cualquier persona, un psicólogo que concurre de vez en cuando, o un psiquiatra al cual le pide algo para tomar, para dormir o para estar tranquilo. Pero eso no quiere decir que fuera una persona que necesitara tratamiento constante con un psicólogo o un psiquiatra. Hoy va a hablar Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino tuvo tiempo para enfrentar esta situación. Un poco más de una semana se contactó con un estudio jurídico, siempre estuvo a derecho, está en condiciones hoy de enfrentar a la prensa y de decir su verdad. Esto va a ser alrededor de las 3:30 de la tarde en vivo en el estudio de su abogado Maximiliano Rusconi en Córdoba al 800. Hay muchas preguntas que usted debe ver publicada a diario en los matutinos, que usted debe escuchar comentadas en las radios y que también se ven en las columnas de la televisión. ¿Cuál es el verdadero rol de Lagomarsino en esta historia? ¿Es solamente Lagomarsino un experto en informática? ¿Es un infiltrado Lagomarsino? ¿Se puede probar si fue, es o tiene relación con los agentes? ¿Era el hombre de confianza de Nisman alguien que al mismo tiempo llevaba y traía información de un lado a otro? ¿Por qué es él el que le lleva el arma? ¿Era una relación de amistad tan cercana como para confiar y prestarle un arma que está a su propio nombre? Y en todo caso, si Nisman decide quitarse la vida a sí mismo, ¿lo haría con el arma de un amigo? Son preguntas solamente, no quiero decir nada, son preguntas que van surgiendo de esta investigación y que seguramente también la fiscal debe tener en la cabeza. Respecto a si prestó y por qué prestó el arma, yo creo que va a haber una respuesta muy sencilla, que es, y bueno, era confianza, me lo pidió, no lo pensé 2 veces, sí, puede ser, metí la pata, pero va a tener que ver con esto, va a ser del orden de esto la respuesta. Yo creo que rápidamente va a decir, es mi jefe, estábamos en una situación... Rusconi avanzó en esto. En un tipo de defensa que va... Exacto, y de hecho, Rusconi dijo... acepta la entrega. Rusconi dijo, además, yo... invité a comer a mi socio a mi casa y en esta situación realmente nos pusimos nosotros a pensar si uno de los dos le pide un arma al otro, ¿se la prestaríamos? Y los dos nos miramos y dijimos, sí, nos prestaríamos el arma. También dijo Rusconi, si es que los hechos son como los cuenta Lagomarsino. Y abrió un paréntesis. Es verdad. Y lo dijo públicamente. Es verdad. Devolvió el saque. Es verdad por que las Nisman dudas. le pidió el arma. Esa es la pregunta. ¿Es verdad que Nisman le pidió el arma? Bueno, eso es, pero eso no lo vamos a saber nunca. Bueno, pero a favor... pero es verdad. No importa. A favor de esta versión está la propia declaración de Benítez.
que ya fue separado, dicho sea de paso, de su cargo. Dijo, bueno, antes de contactar supuestamente a Lago Marcino, tuvo una conversación conmigo a donde me preguntó qué arma yo le recomendaba y le pregunté por qué, me dijo que bueno, que estaba un poco temeroso. Bueno, pero para eso estamos nosotros, le dijo Benítez, para protegerlo, para resguardarlo, para cuidarlo. Sí, bueno, está bien, yo no digo que la vaya a usar, la quiero para tener en el auto. Y ahí él le habló de otro arma, no concretamente la 22. Bueno, son compatibles los dos testimonios. Las dos versiones son compatibles. Y eso le juega a favor. Otro tema que también es importante, ¿es tan consistente la requisitoria del fiscal en la imputación? ¿Tiene los elementos probatorios como para poder imputar a la presidente, para poder imputar a esa gente? ¿Es tan consistente esa denuncia penal? Todavía nadie se lo preguntó. Eso es otra cosa. Acá No, es otra cosa. Acá estamos hablando del asesinato, estamos hablando de la denuncia. Gracias por corregirme. No te corrijo, te conozco hace muchos años, querido. Puede ser mi hijo casi. Por eso. Gracias entonces. Pero también tenemos que ver el grado de sensibilidad que puede haber tenido, si esa denuncia penal realmente tiene los fundamentos necesarios como para poder avanzar. Todo parece indicar que podría haberla defendido igual, más allá de si tenía sustento jurídico o no. Él iba a defender su trabajo, de eso creo que nadie tiene dudas. Él iba a hacer una exposición, que como bien los otros días leí, iba a hacer una exposición, la denuncia es otra cosa, con lo cual, bueno, ya estaba hecha, pero bueno... yo como integrante de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, yo digo, ¿por qué va a ese lugar con Patricia Bullrich, con los miembros? Son 21 diputados. Porque lo citan para que lo ir. O la barría. Hay obligación. Bueno, ¿y por qué no va a ir? No hay obligación de ir a una comisión. Pero ¿por qué no ir? Si él no tiene nada que ocultar. ¿Cuál es el problema? En el caso de Mangieri le decían, ¿por qué no habló? Bueno, acá, ¿por qué no habló? ¿Por qué quiso hablar? Acá hay circunstancias que puede decir, no, yo no voy a arreglar porque puedo entorpecer la investigación. Él no va a entorpecer, ninguna investigación, por favor. Dejando de lado la problemática. Van a revisar y están revisando y ya hay resultados de los entrecruzamientos de llamados. Vamos a trabajar sobre la hipótesis de suicidio, que por ahora es la más firme, o era la más firme para la Fiscalía, y supongamos que se termina confirmando una situación así. Todo parece indicar que hay una situación que lo lleva a ese desenlace, / presión, que es lo que va a tener que definir la justicia, y se va a encontrar con llamados telefónicos, entrantes y salientes, va a tener que identificar a las personas con las que se comunicó el fiscal, va a tener que juntarse con esas personas y cada uno de ellos les va a decir qué hablaron ese día con el fiscal Nisman. Todo eso se va a poder probar. Lago Marcino ya se sabe que estuvo en el edificio, que estuvo 2 veces, se va a poder corroborar a qué hora entró, a qué hora salió, pero lo que habló, igual que cada uno de los testigos, depende solamente de lo que diga esa parte, porque lamentablemente Nisman ya no está. Por eso me parece importante saber cuál es el verdadero vínculo de Lago Marcino con los servicios de inteligencia. Porque la única manera de llevar un mensaje que no quede registrado para los investigadores es haciéndolo personalmente. Pero lo pudo haber hecho Lago Marcino y lo pudo haber hecho alguna de las otras personas. Igual podés cobrar en negro. Si estás diciendo al CIDE, podés cobrar en negro, no estás en ningún registro y te dan un sobre que vas a buscar a 25 de mayo. Esa es la realidad. Le planteé una linda. Acá lo sabemos, ¿no? Sí, no sé. ¿Es así o no? Debe ser así. Sí, debe ser así, pero es una situación complicada. ¿Sabe la dirección y todo? Me llamó la atención. Sí, eso me descolocó. ¿Quién no sabe dónde están los servicios de inteligencia? Bueno, empecemos a desconfiar del doctor. Lo que me resulta impresionante es este mundo de espías que queda expuesto ahora a los ojos de la sociedad, ¿no? Exacto. También hay mucha fantasía, ¿no? Me parece volcado en todo esto. El Señor 5 y todo ese tipo de cosas. Hay mucha fantasía. Mucha película. Sí. Yo creo que... A veces la realidad supera la fantasía. Pero ha quedado demostrado realmente las falencias de lo que son los servicios de seguridad, ¿no? Que evidentemente... 14 años todavía no tenemos imputados evidentemente no han funcionado bien. Y por otra parte yo quería hacer una consideración respecto de que vos decías de que no está bien que la fiscal lleve, que sería mejor que lo lleve el juzgado. Si la fiscal... Ya ha habido una imputación con Lago Marcino, ¿no? Si la fiscal es casi lo mismo que un juez. Son poderes distintos. No son poderes diferentes. Bueno, son dentro del Poder Judicial, son funciones diferentes. Pero una fiscal con un gabinete trabajando bien. Fíjate que el caso AMIA está investigado por una fiscalía y un caso tan dramático como el caso AMIA. ¿Por qué no puede estar investigando esta jueza con suficiente cantidad de personal
que por ahí supera al que tiene juzgado. El código lo prevé. Pero es por eso mismo. Entonces a mí no me parece mal que lo esté investigando. Sí me parece que lo deben munir de una cantidad de profesionales intervinientes. Por eso, bueno, el juez tiene la facultad de delegársela al fiscal. Y me parece bien, en muchos casos el fiscal tiene más, a veces, cancha para resolver las causas que un juez que tiene 200.000. La fiscal tendrá en esta situación muchas causas, pero está abocada a esta. Si bien es cierto que va lento, pero la justicia siempre va lenta. Bueno, pero que vaya lento no significa algo que vaya mal. Necesariamente. Claro, que no vaya. Claro, que vaya lento no quiere decir que no vaya. Es mejor en este sentido. Además, ser bien cautos. Pensemos que hace solamente 10 días, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que fueron a hacer un allanamiento para ver si estaba un arma de Nisman después de una semana. ¿Cómo no allanaron esa noche al día siguiente, a los 2 días? Sí, pero es información ¿Cómo también puede que sean... ser? Si querés podemos repasar todo lo que dale, que la Fiscalía hizo. Claro, y el juzgado. Es un resumen. Es un resumen que salió en el sitio SIG, así que está al alcance de todo el mundo. Dice que el 20 de enero hubo una inspección ocular personalmente realizada por la doctora Parmaghini en el departamento donde ocurrió el fallecimiento del doctor Nisman con colaboración de la Policía Metropolitana, y allí se obtuvieron, a ver si nos puede explicar Olavarría, se obtuvieron rastros en un acceso a donde se instalan los aires acondicionados, así como se levantaron muestras en el baño a donde tuvo lugar el deceso del doctor Nisman. Sí, rastros, habría que ver si son rastros papilares. Había una huella incompleta. Pero si hablamos de rastros papilares, tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es? ¿Dactilar, palmar o plantar? La incompleta de dactilar. Dactilar. Bueno, por eso que querían ver a todos los técnicos que tenían acceso a esos lugares, a ver si correspondía a alguno de ellos. Hay que ver la calidad del rastro. El rastro puede ser pequeño, pero la ubicación... Parece que era una huella incompleta. Sí, claro, tenía es un rastro. Solamente 8 puntos de contacto, creo. 8 puntos característicos. Nos habían explicado una perito. Bueno, después se ordenó una nueva prueba de disparo. Una vez concluidas las tareas periciales ya ordenadas sobre el arma Versa calibre 22 incautada y consecuentemente barrido electrónico sobre quien ejecutó tal acción, que dio negativo. El disparo era para ver la sonoridad, si podía escuchar con los vecinos, que iban a hacer llamados. Ya lo hablamos mucho con Olavarría. Claro, lo hablamos, pero hay un detalle más que le voy a agregar que no lo dijimos. En disparos de contacto es como decir, tengo un arma y se amortiza todo, porque no hay espacio. Entonces es como que actuaría como un silenciador. ¿Se entiende? El baño actúa como un silenciador. No, es como si yo diga, voy a hacer un disparo de contacto. Lo hagamos en una estopa, por ejemplo. Apoyo el arma. Entonces no es lo mismo que retirar el arma. Ajá. Entonces, o sea, cuanto más apoyada el arma está sobre la superficie, menos ruido. Porque pero tengamos presente también cómo es el edificio Lepar. O sea, tiene una cámara, por el tema de sonoridad entre vecinos, tiene una cámara de aire, hacen una pared, una cámara de aire y otra pared, por eso es que también es muy difícil escuchar lo que sería un vecino en un departamento. Pero además estamos hablando de un disparo de 22, que no es lo mismo que un 38, una 45, una 9 milímetros, que hace un estruendo, hace una explosión. El calibre 22 hace, lo dijimos el otro día, como el choque de dos maderas grandes. Claro. ¡Pac! Adentro de un baño, imagínatelo, y vos mirando la tele. Guillermo, si hacemos 2 disparos con la misma pistola, con la misma munición, uno a una distancia determinada, el otro de contacto, el ruido es distinto. Porque justamente el contacto neutraliza el ruido, justamente. Hoy me decía una persona que trabaja en el edificio Le Parc, haciendo limpieza, que cuando ella está cocinando, siente el ruido de la cocina del vecino. O sea que no es tan aislado. Claro, pero el tema es que es como dice Olavarría, y con esto vamos a hacer la pausa y ya después vamos a estar casi seguro en vivo en la conferencia de Diego Lagomarsino. Una cosa es cuando vos estás preparado para escuchar si van a hacer un disparo al lado en una pericia, y otra cosa es que vos estás haciendo la tuya y de repente escuchás ¡pac! ¿Qué fue eso? Claro, puede ser. Seguís en la tuya. Cuando cae y por ahí ni siquiera te llama la atención. Totalmente de acuerdo. Sí, y por ahí ni te llama la atención. Hacemos una pausa de 2 minutos. Después estamos en vivo. Córdoba al 800. Allí va a haber una conferencia de prensa. El protagonista, el gran protagonista de esa conferencia de prensa, Diego Lagomarsino, el hombre que le prestó el arma al doctor Alberto Nisman. Arma con el que presuntamente perdió la vida. 2 minutos dura la pausa. No se vayan. Ya venimos. Gran expectativa.